Hola, buenas. Si me estáis escuchando bien y veis la pantalla y le vais a dar al verde, vale. Em, bueno, ya sabéis que tenéis, estoy ahora poniendo los micros habilitados desde el principio, ¿vale? O sea que si tenéis algo que decir o lo que sea, em, es suficiente con que le deis al micro y digáis algo. Bueno, vamos a seguir por el tema 6. Eh, para hoy había este ejercicio, lo empezamos aquí. Eh, pero creo que no lo corregimos, ¿cierto? Ah, no, sí, sí que lo corregimos, ¿no? Tengo aquí alguna gente que me lo envió. ¿Lo corregimos o no? Lo dejamos planteado, ¿no? Sí, pero alguien me lo mandó y estuvimos viendo lo que había planteado y eso, ¿no? No sé si hay alguna, no sé si hay alguna duda adicional de 6, o del 6.11 o de algunos otros ejercicios de los que dejamos a lo mejor a medio hacer. Esto que tener por aquí. El 6.9 también. El 6.9 también lo dejamos, este sí que lo mandé para casa, no sé si alguien tiene alguna duda de estos ejercicios. ¿No? Vale. Bueno, pues lo último que nos queda por ver del tema 6 es la reducción de resistencia del secundario al primario. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste eso? Vamos a suponer que tenemos un circuito en el que tenemos un transformador ideal. Si recordáis, los transformadores ideales se representaban como dos bobinas acopladas magnéticamente con sus puntos, y aquí con las dos rayitas estas significa que son un transformador ideal, es decir, que la tensión aquí en V1 es a veces más grande que la tensión aquí, como viene por aquí. ¿Vale? Explicado. Y la intensidad, esta I1 que entra por aquí, es a veces menor que esta I2 que sale por aquí. De manera que la potencia que entra aquí es exactamente la misma que la potencia que sale. Eso es como un repaso del día pasado. Entonces, claro, ya comentamos que estos dos, o bueno, otra particularidad de este circuito es que en la bobina, en la parte de secundaria que se llama, de la bobina 2 del transformador ideal, no hay ninguna fuente, solo hay una resistencia. Y en el primario sí hay fuente. ¿Vale? Entonces, este caso en particular es cuando solo tenemos en el secundario resistencia. Entonces, claro, estos dos circuitos están acoplados magnéticamente, y lo que vamos a hacer nosotros es intentar hacer un circuito equivalente, como esto es algo que estudiamos durante toda la asignatura, en el cual no tengamos acoplamiento magnético, sino solo acoplamientos eléctricos, ¿vale? Que se nos quede como un circuito, digamos, sin el transformador ideal. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero que vamos a hacer es hacer un circuito distinto a este, ¿vale? Que se va a llamar, donde aquí el núm'ro de vueltas N2', ¿vale? Aquí hay N2 vueltas, pero aquí hay N2'. Estos dos números van a ser distintos porque justamente este N2' lo que hace es que haya exactamente el mismo número de vueltas que en la bobina 1. ¿Vale? Esto es otro circuito. Entonces, en este circuito de aquí, donde he cambiado el número de bobinas N2', lo que se cumple es que esta tensión es igual que esta, porque el número de vueltas es el mismo, entonces la relación que hay aquí es de 1 a 1, y esta intensidad que entra y esta que sale también son exactamente iguales, que como veis también he llamado con las primas, ¿vale? Porque este secundario de aquí es distinto a este secundario de aquí, ¿vale? Entonces, esta resistencia de aquí también va a ser equivalente, distinta que esta resistencia de aquí. Esta resistencia de aquí, R2',
va a ser esta tensión dividida por esta intensidad que la atraviesa. Como las dos van en el mismo sentido, pues nada, no tengo que preocuparme del signo. Entonces eso sería V2' partido I sub 2'. De acuerdo con estas relaciones, esto lo puedo escribir como V1 partido I sub 1. ¿Vale? Simplemente por estas relaciones. Y ahora, por las relaciones de arriba, voy a sustituir V1. O sea, aquí he usado esta parte gris. Y estas ecuaciones las he usado para obtener esto de aquí, las azules. He sustituido V1 por A por V2 y I sub 1 por I sub 2 partido A. ¿Vale? Y ahora simplemente, bueno, pues he hecho este cociente de fracciones y me sale A cuadrado por V sub 2 partido I sub 2. Es que V2 partido I sub 2 es exactamente el valor de esta resistencia. Esto es V2, esto es I sub 2, es decir que V2 partido I2 es igual a R2. ¿Vale? Y se me queda que la R2' es igual a A cuadrado por R. ¿Vale? Es decir, lo voy a sustituir justamente aquí. ¿Vale? Es decir, si esta resistencia R2' vale la relación de transformación al cuadrado por la R2 original que yo tenía, ¿vale? Ahora ya esta I2 y esta I2' van a ser exactamente iguales. Vamos a ver eso lo que significa. ¿Vale? Entonces ahora una vez en el circuito, este que tengo con el mismo número de bobinas, con el mismo número de vueltas, perdón, ahora como esa tensión es igual que esa tensión y esta intensidad es igual que esta intensidad aquí, digamos que este transformador ideal de aquí es un poco que no está haciendo básicamente nada. Es decir, que yo podría unir esto así, borrar esto y todo se quedaría tal cual. Es decir, esta tensión seguiría siendo igual a esta tensión y esta intensidad seguiría siendo efectivamente esta intensidad de aquí. ¿Vale? Si hago este de aquí, esta unión, y me cargo, digamos, el transformador ideal, pues se me quedaría este circuito de aquí, donde ahora la resistencia del secundario la he tenido que multiplicar por la relación de transformación al cuadrado. Es decir, que si esto por aquí, imagínate que esto fuera relación 4,1, ¿vale? Pues yo lo que tendría que poner aquí sería 4 al cuadrado por R2, ¿vale? Lo que valga R2. Y este circuito de aquí, que ya, como veis, no está acoplado magnéticamente, es equivalente al circuito inicial que teníamos. ¿Vale? Es decir, que lo que hemos hecho, por eso se llama reducción del secundario al primario, es como esta resistencia la hemos traído al primario, algo así. Y para traernosla al primario, lo que hemos tenido que hacer ha sido multiplicarla por al cuadrado y ya se nos queda un circuito, vaya, como de los más sencillos que hacíamos en el tema 2 o 3. ¿Vale? Ahora resolvemos este circuito, obtenemos la I sub 1 y esta I sub 1 tiene exactamente el mismo valor que esta I sub 1 de aquí. ¿Vale? Entonces, de esta parte no hay ningún ejercicio porque tiene más sentido en la parte de alterna. Entonces, en el tema 8 lo volveremos a recordar y lo volveremos a usar. Pero bueno, para que vayáis sabiendo. No sé si hay alguna duda de esta parte. Como digo, no hay ningún ejercicio, pero lo haremos en el tema 8. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo sobre el primer bloque de la asignatura. ¿Vale? Mira, está aquí. Vale, este ha sido el primer bloque, esta parte verde de aquí. ¿Vale? No sé, entiendo que os llegó a todo el mensaje sobre que vosotros sois el grupo C, o sea que este viernes, hacemos una clase de todos los problemas que se hayan quedado
que se hayan quedado con dudas o que a lo mejor no habéis resuelto en el momento que tocaba y la habéis dejado para más tarde y no ha salido, han surgido dudas concretas, lo que queráis, pues este viernes vamos a dedicar todo a resolver dudas de los temas 1 al 6, ¿vale? Por si hay gente que no ha ido exactamente al día, pues tenéis la oportunidad de preguntar todo lo que quiera. Perdón. O si alguna queda suficientemente clara, o si queréis que yo resuelva algún ejercicio en concreto, lo que sea. No es online como esta, ¿vale? Después tenéis hasta el domingo, ¿vale? Para resolver los problemas del 1 al 6 en la aplicación. Los que resolváis después del domingo, contará la mitad de puntos, ¿vale? Como me está diciendo por ahí Miguel Ángel, me comentó él que el viernes 11, que es cuando haremos el simulacro de examen parcial, y había gente que la hora de antes tenía prácticas presenciales o algo así. Entonces, para esa gente que va a estar en la escuela, el miércoles estaré yo allí también en la escuela, en el aula que os toque, la 103 o algo así, no sé cuál será. Bueno, en la aula vuestra, estaré yo allí. Para la gente que la hora de antes esté en la escuela y no le dé tiempo a irse a casa o lo que sea, pues se puede venir allí con el portátil y hacer el examen online allí, ¿vale? Y ya está, de todas maneras, hoy seguiremos con el tema 7, con el segundo bloque de la asignatura, y mañana también seguiremos con el tema 7, ¿vale? Iremos introduciendo los conceptos iniciales. No sé si hay alguna duda de... Sí, profesor, Dime. una preguntilla. Los exámenes que revisamos es solamente de práctica, que no tiene ningún valor para la evaluación, si tiene un valor. No, los exámenes el examen que vamos a hacer parcial no tiene, es solo evaluación formativa que se llama, es decir, es simplemente una prueba que hacemos que será con todas las reglas del examen, es decir, que no podrás mirar tus apuntes, ni mirar internet, ni cosas así. Y tiene dos objetivos principales. El primero es que sepas más o menos cómo va en la asignatura, ¿vale? Y el segundo es que también os familiaricéis con el formato online del examen, que después a lo mejor la gente dice, no sé, ya si os vais familiarizando, pues cuando hagamos el examen final, si es que tiene que ser online, pues ya sabréis más o menos cómo va el tema y os pondréis menos nerviosos y tal. Entonces nada, yo os animo a todos a que lo hagáis, que estudiéis como si fuera un examen para notas, que como si contara, pero no cuenta para nada. ¿Alguna cosilla más? Vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar ahora el tema 7 y 8, vale, el bloque este de aquí, que como veis esto ya como que va subiendo. Yo creo que este año voy un poco mejor de tiempo porque como digamos que antes se perdía el tiempo, la gente salía a la pizarra y escribiera y tal, y este año parece que voy un poco más deprisa. Así que intentaré que esta curva no sea tan empinada y que vaya un poquito más suave, ya que tenemos un poco una semanilla más de tiempo, así vamos adelantados con respecto a otros años. Entonces, la clase de hoy, probablemente también la del miércoles, son bastante importantes porque vamos a hablar de fasores, números complejos y cosas así. Entonces, si te pierdes, bueno, lo bueno es que se quedan grabadas, pero si te pierdes esta clase y la clase que viene y después vienes otro día y empiezas a ver números complejos y jotas por ahí y te crees que te has confundido de asignatura. Entonces, estas dos clases son bastante importantes, ¿vale? Lo digo para que estéis al loro y prestéis atención y hagáis las preguntas sobre las cosas que no enteréis y tal. ¿Vale? Vamos a ver el tema 7.
Entonces, el tema 7 y 8 van sobre el régimen sinusoidal permanente o corriente alterna. ¿Vale? En el tema 7 veremos, no entra nada a temas de potencia, ¿vale? Y el tema 8 está todo dedicado a cosas de potencia. Esa es la división entre los dos temas. Entonces ya veréis que en el tema 7 vamos a ver un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a seguir viendo método de nudo, método de malla, método de superposición, Evening, un montón de cosas que ya hemos visto en continua. Y las explicaciones van a ser muy directas, porque va a ser método de malla, como en continua, método de nudo, como en continua. Voy a darlas en 3 minutos. Lo que sí que es más difícil, digamos que la dificultad principal del tema 7 es enterarte de dos conceptos que no se han visto hasta ahora. Uno es el concepto de fasor, que lo voy a tener por aquí. Uno es el concepto de fasor, ¿vale? Y otro es el concepto de impedancia, ¿vale? Entonces, tu objetivo principal en esta clase, y yo creo que también la que viene, la del miércoles, va a ser enterarte de lo que significan esas dos cosas. Y después todo el rollo este que estáis viendo aquí, todo esto, lo voy a dar, como digo, en 5 minutos, ¿vale? Y después haremos una pila de ejercicios, pero la teoría no tiene mucho que añadir con respecto a lo que, como veis, todas estas cosas son las que hemos ido viendo de continuo. Y después diagrama fasorial, que es con lo que acaba el tema, que es algo en lo que tenéis bastantes dificultades y en lo que digamos que pararemos aquí, haremos bastantes ejercicios de diagrama fasorial. Así que nada. Este es un dibujillo que vi por ahí que me hizo gracia sobre la rueda, ¿no? Porque a lo mejor más de uno, a lo mejor que ha hecho la asignatura por primera vez, estará pensando, y es que no teníamos suficiente con corriente continua para la gente esta viene aquí a explicarnos corriente alterna, que parece que es como para complicarnos la vida, no es ya suficientemente difícil lo que hemos visto. Y el motivo por el que se ve corriente alterna es porque las cosas en la vida giran, ¿vale? Como te indico aquí con el dibujillo este. Ya hemos discutido, yo creo, en más de una ocasión, que si tenemos una espira en el seno de un campo magnético variable, se induce una tensión en las bornes de esta espira, ¿vale? Entonces, imagínate que tenemos aquí un imán permanente, ¿vale? El norte y el sur, y que dentro tenemos una espira que es como el cuadradito este, que está girando al revés, esto gira aquí, a una velocidad constante, es decir, tú te coges la mela y empiezas a darle vueltas, ¿vale? A velocidad constante. Entonces, el flujo que ve esta espira está variando, no porque varíe el flujo magnético, sino porque varía la cantidad de flujo magnético que está atravesando esta espira. Es decir, cuando la espira esté, es un poco difícil hacer esto aquí con la transparencia, cuando la espira esté completamente perpendicular aquí, pues el flujo magnético será máximo, después se irá girando y cuando esté aquí paralelo, como está ahora más o menos, el flujo magnético que la atraviesa será mínimo, después seguirá girando, será otra vez máximo pero en el otro sentido y así, ¿vale? Entonces, la tensión que se va a inducir aquí en los extremos de la bobina va a ser una señal sinusoidal, ¿vale? Es decir, que va a ser un voltaje que va a seguir una función a seno o coseno, ¿no? Como queráis. Ahora, en vez de esto de darte yo vueltas aquí, como si fuera aquí, estuviera en la feria, la maquinilla de la música, esto después es lo que se traduce en una máquina eléctrica que puede haber en una presa, en una central hidroeléctrica, ¿vale? Que lo que mueve esto a velocidad constante, pues no es alguien dándole aquí vueltas, sino el agua que está circulando por aquí por una presa y que lo que está haciendo aquí es moviendo algún tipo de turbina o lo que sea, ¿vale? Entonces, por ese motivo, ese es uno de los motivos por el que se estudia la corriente alterna y por el que lo que te llega a ti a tu casa, el enchufe en el que tiene ahora mismo el portátil, es corriente alterna, ¿vale? Es corriente de este tipo, con forma sinusoidal. Supongo que esto ya lo habrán contado por ahí antes. Entonces, las señales sinusoidales, que también entiendo que habréis visto en otras asignaturas, hay varios parámetros importantes. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. Esta es la expresión general, ¿vale?
de una señal sinusoidal en función del tiempo, que en este caso he puesto una tensión en función del tiempo. Tiene este valor Vm, que es el valor máximo, y es este de aquí, ¿vale? Es decir, que la señal sinusoidal va a variar entre más Vm y menos Vm, porque este coseno va a variar entre 1 y menos 1. Después tenemos el valor eficaz. Este va a tener sentido un poco más adelante. Ahora te voy a decir la definición, digamos, teórica, y después vamos a ver una interpretación más física de los valores eficaces. Este valor eficaz se define como la raíz de 1 partido t, donde t, todavía no lo he definido aquí, pero es el periodo, es decir, el tiempo que pasa desde que se alcanza un pico, puedes decir, hasta que se alcanza el siguiente. 1 partido t por la integral de esta señal al cuadrado en un periodo también. En el caso de una señal sinusoidal, si enchufa todo esto, lo enchufa aquí, no lo vamos a hacer, pero por ahí en algún libro está hecho. Si lo enchufa aquí, hace el cuadrado, hace esta integral y le hace la raíz, todo eso se puede hacer fácil, verás que el resultado de este valor eficaz es el valor máximo dividido entre raíz de 2. Este raíz de 2 es muy importante y verás que en muchos sitios va a estar saliendo este raíz de 2. ¿Vale? En el tema 7 y el tema 8 vamos a estar todo el rato con los raíces de 2 para arriba y raíces de 2 para abajo. Viene justamente de la definición de valor eficaz para una señal sinusoidal. ¿Vale? Si digo algo que te suena un poco a chino o que no te acuerdas bien, dímelo, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos el valor máximo y el valor eficaz. También tenemos la frecuencia, ¿vale? Este valor de aquí, que se mide en radianes por segundo. El desfase, esto debería cambiarlo, porque normalmente el desfase ya veremos que se puede dar, la frecuencia siempre va a ir en radianes por segundo y el desfase va a ir en radianes, o también lo puedes encontrar en grados sexagesimales. ¿Vale? Este ángulo, este desfase nos dice básicamente pues cuánto mide la función cuando pasa por t igual a 0. Después tenemos el periodo, que ya lo he comentado, que es el tiempo que transcurre entre dos puntos, por ejemplo, estos dos picos. Y la frecuencia, que está por aquí calculada, que es la inversa del periodo, y se mide inercia. Por ejemplo, la señal de tensión que te llega ahora mismo a tu casa, pues es de 50 Hz, ¿vale? En toda Europa, yo creo que sí, que en Reino Unido también es 50 Hz. Y en Estados Unidos es otra frecuencia. Aquí tener la relación entre pues, la frecuencia medida en radianes por segundo, o medida en hercios, o el periodo, ¿vale? Esto supongo que os sonará de otras asignaturas donde hayáis visto este tipo de señales, ¿vale? Este es lo que yo llamo una transparencia de cortesía, ¿vale? Es decir, en un momento me entretuve en ponerte aquí un montón de relaciones trigonométricas que ya te tenías que saber del instituto del año pasado, pero bueno, aquí la tienes todas recogidas. Por ejemplo, poner la ecuación de Euler, la definición de tangente de phi, algunas relaciones del seno de pi medio menos phi, el seno de la suma y de la diferencia, el coseno, ¿vale? Un montón de relaciones trigonométricas que vamos a usar en algunos ejercicios o en algunas partes de teoría, pues aquí las tienes, por si no te acuerdas del todo, pues puedes venir a esta transparencia. ¿Vale? Entonces a lo que vamos a comentar a continuación es por qué el título de este tema es régimen sinusoidal permanente. Esta demostración es un poquillo larga, la gente se suele asustar bastante, la pregunta que me hacen siempre, casi siempre cuando la acabo es, esto puede caer en el examen, o sea, te la contesto del principio, esto no te puede caer en el examen tal cual que me hagas toda esta demostración, pero os la hago aquí para que veas lo que sí te puede caer o lo que sí deberías saber es de dónde viene el nombre del régimen sinusoidal permanente, de dónde viene la palabra sinusoidal y de dónde viene la palabra permanente. Entonces,
Lo que tenemos aquí es un circuito muy sencillo con una resistencia, una bobina y una fuente. Esta fuente, ¿vale?, es una fuente sinusoidal, ¿vale? La puedes ver así o si no, lo que tienes que tener en mente es que es algo así, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cerrar este interruptor y ver la intensidad que va pasando por aquí en función del tiempo. Para esto, lo que vamos a hacer es lo que ya sabemos. Aquí hemos aplicado la ley de Ohm, ya que aquí hemos aplicado la ecuación de la bobina. Esto todo el mundo que me está escuchando ahora debería saberlo. La ley de Ohm, esta tensión es igual al valor de la resistencia por la intensidad que la atraviesa. Como la toman en el mismo sentido, pues nada, no necesito ningún signo. La bobina, la tensión en la bobina, que es esta de aquí, es igual a la L por la derivada de la intensidad que la atraviesa, también como llevan en el mismo sentido, tampoco me hace falta ningún signo, con respecto al tiempo, ¿vale? Aquí todo el mundo debería estar bien. Ahora aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones, que me dice que esta tensión de aquí, la de la fuente, es igual a la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina. Pero que de momento todo bien. Y ahora me sale esta ecuación de aquí, ¿vale? Y ahora yo creo que tienes que transportar, en alguna asignatura veis resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? En la ampliación de cálculo o algo así, o... ¿Habéis en algún sitio o no? Ampliación de cálculo, sí. Ampliación de cálculo, ¿no? Bueno, pues entonces tienes que acordarte de lo que te explicaban en ampliación de cálculo. Y es que esto es una ecuación diferencial ordinaria, es de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Pues porque solo tenemos derivadas primeras, no tenemos ninguna derivada segunda. De coeficientes constantes, porque esta R de aquí y esta L de aquí no dependen del tiempo. Y no homogénea. ¿Por qué es no homogénea? Pues porque esto no es igual a cero. Si esto fuera igual a cero, pues sería homogéneo. Y ahora tienes que acordarte cómo se resolvía este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Si te acuerdas, esto, si no, después te lo miras. Como te digo, yo hago la resuelvo entera, pero no es algo tampoco que vayamos a hacer ni nada. Primero lo que tengo que hacer es resolver la parte homogénea, ¿vale? Es decir, asumo, aunque esto no es cero, asumo que es igual a cero y calculo mi solución homogénea, que de este tipo siempre salía al final una exponencial, ¿vale? Donde la A, esta de aquí, está es una constante a determinar. Después calculo una solución particular. ¿Qué significa una solución particular? Pues alguna función que satisfaga esto por la parte ya de aquí no homogénea. Entonces dice, bueno, había varios métodos, pero aquí el más sencillo es decir, bueno, es un poco, digamos, de idea fácil, es decir, bueno, pues si esto es una función coseno, pues yo voy a asumir que mi solución particular es también una función coseno, donde B y C son dos constantes que también voy a determinar. ¿Vale? Voy a ver si suena la flauta y si no suena, pues ya me intentaré buscar otra manera de hacerlo. Entonces ahora cojo esta solución particular y la enchufo aquí, ¿vale? Es decir, tengo que hacer la derivada, tengo que ir aquí poner la función tal cual, igualarla a esto que es el término no homogéneo. Me queda este choricillo de aquí, donde B y C son desconocidas, pero usando trigonometría, esto sí me lo he saltado, pues obtengo que esta es la B y esta es la C. O sea que ya ha sonado la flauta y ya tengo una solución particular que satisface mi ecuación diferencial, ¿vale? Que es esta de aquí abajo. Como ves, el chorizo ya va aumentando. Esta es la solución particular. Ya tengo la homogénea y la particular. Y ahora la solución final era la suma de la homogénea más la particular. Ya el chorizo va creciendo todavía más. Es decir, es la función exponencial más toda la solución particular que acabo de encontrar. Y ahora lo único que me queda es ajustar este parámetro A. Para ajustar el parámetro A, si recuerdas también la ampliación de cálculo, lo que tenías que hacer es imponer alguna condición inicial. Lo que vamos a imponer aquí es que la intensidad para t igual a 0 es igual a 0 y de aquí despejas la A, la única que nos queda, y al final esta es la solución que se te queda.
¿vale? Como ves, es un chorizo bastante importante. El chorizo en sí no me importa tanto. Lo que sí me importa son las dos cosas estas que vienen a continuación. Fíjate, cuando el tiempo se hace muy, 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 muy largo, este término de aquí se hace cero, ¿vale? Cuando el tiempo va creciendo. ¿Por qué? Pues porque esto es una exponencial negativa. Si esta t de aquí va creciendo, va creciendo, va creciendo, este término cada vez se hace más cercano a cero y todo esto se va a cero. Aquí no hay ninguna otra t en ningún sitio. Sin embargo, el segundo término, este de aquí, por muy grande que yo haga t, como esto es un coseno, pues el coseno va a ir variando entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, aunque tú te vayas a infinito, esto va a estar toda la vida entre 1 y menos 1, es decir, nunca se va a hacer cero. Por lo tanto, este término es un término transitorio, como te pone por aquí abajo, y este término es un término permanente. Este es transitorio porque después de un tiempo suficientemente largo, y esto ya se relaciona con algunos ejercicios que veíamos en el tema 6, se va a hacer cero. Y este término de aquí se llama permanente porque por mucho que crezca, por mucho rato que tú dejes ahí funcionando ese circuito, este término va a seguir existiendo. Ahora te lo he dibujado aquí. Este es el dibujo de la intensidad que circula por este circuito del principio. Cuando yo cierro el circuito y me pongo a medir la intensidad, pues va a tener esta pintada aquí, que es justo esta expresión. Entonces, como ves, hay un trozo que podríamos más o menos así a ojímetro definirlo como este trozo de aquí, ¿vale? Que es una parte, parece transitoria, ¿vale? Tiene aquí unas ciertas fluctuaciones que después desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Pues porque la exponencial esta se está yendo a cero conforme aumenta el tiempo. Pero después, todo lo que pasa a través de aquí, esta es la parte permanente del coseno, ¿vale? Ya tenemos aquí un coseno centrado en cero y esto, por mucho que todo aumente el tiempo, va a seguir existiendo. Entonces, ¿por qué se llama régimen sinusoidal permanente? Porque lo que vamos a ver en el tema 7 y 8 nos vamos a centrar únicamente en esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, vamos a suponer que todos los circuitos que vamos a estudiar de corriente alterna llevan un tiempo suficientemente largo funcionando, ¿vale? Y por lo tanto todo ya digamos que se ha estabilizado y los términos transitorios no tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Yo sé que los chorizos y todo eso asustan un poco, pero espero que no sé si la idea general te ha quedado más o menos clara. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o algo? Vale. Entonces, dentro del régimen sinusoidal permanente se cumplen unas propiedades que nos van a ayudar a resolver los circuitos de manera más sencilla. Y están por aquí resumidas. Todas las tensiones y todas las intensidades en un circuito sinusoidal permanente, ¿vale?, van a tener la misma frecuencia. Como veis, estas dos señales de aquí tienen la misma frecuencia, ¿vale? ¿Por qué tienen la misma frecuencia? Pues porque puedo mirar simplemente que el tiempo que pasa entre aquí y aquí es exactamente el tiempo que pasa de aquí a aquí. De hecho, si te fijas en la expresión en el choricillo, esta frecuencia de aquí es exactamente la misma. La frecuencia de nuestra fuente que estaba aquí. La frecuencia es exactamente la misma. Van a tener distinta amplitud, es decir, esta amplitud de aquí, de la parte roja y la parte azul, son distintas, ¿vale? En el caso de la tensión, pues la amplitud era Vm, y en el caso de nuestro choricillo, pues la amplitud es esta de aquí, ¿vale? Es Vm partido por la raíz de r al cuadrado por L por la frecuencia al cuadrado. Como veis, esas dos cantidades van a ser distintas. Y después también tiene distintas fases. ¿Qué significa distintas fases? Que cuando uno alcanza el máximo, ¿vale?, el desfase que existe entre estas dos señales es este trocillo de aquí. Cuando uno alcanza el máximo, la otra la alcanza pues un cierto tiempo después. ¿Cómo serían dos señales que fueran en fase? Pues si fueran en fase, sería así la roja
y la azul iría exactamente así. Las dos pasarían por 0 a la vez, ¿vale? Más o menos, ¿no? Alcanzarían el máximo en el mismo instante, pasarían por 0 en el mismo instante, etcétera. Como veis, en este caso no tiene por qué cumplirse eso. Va a haber una distinta fase, una distinta amplitud, pero la misma frecuencia. Vamos entonces a resolver otro problema con una fuente sinusoidal, ¿vale? Vamos a suponer que aquí tenemos las expresiones de esta tensión de aquí. Esta V la conocemos, viene dada por 20 por coseno de omega t menos 30. Esto es importante, esto es lo que estaba comentando antes. Y es algo que puede liar a la gente un poco. La frecuencia normalmente viene dada en radianes por segundo. El tiempo normalmente se da en segundos. Es decir, que este término de aquí, omega por t, viene dado en radianes. Sin embargo, el desfase se suele dar en grados. Entonces, para sumar o restar estas dos cantidades, tienes bien que pasar los radianes a grados o los grados a radianes y asegurarte que tu calculadora está en la que hayas pasado, ¿vale? Es un poco confuso, sí. Yo he mirado en todos los libros del mundo y en todos los libros del mundo lo hacen así. Yo no entiendo muy bien por qué. Lo podrían haber puesto ya todo en radianes o todo en grados, pero así lo hacen. Lo digo para que en algunos ejercicios del tema 7 te van a pedir, pues dime la V1 para t igual a un segundo, por ejemplo. Pues que lo tengas en cuenta porque a lo mejor te sale mal el resultado por esto justo que te estoy diciendo. Bueno, entonces, dicho eso, lo que me está pidiendo este ejercicio es, pues aquí tengo una señal sinusoidal V1 y aquí tengo una señal sinusoidal V2. Las dos tienen la misma frecuencia, si te das cuenta, ¿vale? Pero tienen distinta magnitud y distinta fase. Y ahora lo único que me están preguntando es que haga la suma de esas dos señales trigonométricas. Que calcule la VG, si aplicamos la ley de Kirchhoff, la VG es igual a la V1 más la V2, ¿vale? Entonces me están preguntando que calcule esto y que use relaciones trigonométricas, ¿vale? Así que voy a hacerlo. Esto en la clase de hoy va de chorizos grandes. Por lo tanto, la V1 de t, que es esta expresión de aquí, voy a aplicar el coseno de la diferencia de dos ángulos. Entonces eso es el coseno del primero por el coseno del segundo más el seno del primero por el seno del segundo. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. La V2 de t la voy a separar por el coseno de la suma de dos ángulos. Eso viene por ahí en la transparencia esta de cortesía de relaciones trigonométricas. Están por ahí estas expresiones. El coseno del primero por el coseno del segundo menos los senos. Y ahora voy a sumarlo, ¿vale? Aquí entre estos dos los sumo y saco factores comunes, el coseno de omega t, el coseno de omega t, ¿vale? Y me queda pues 20 coseno de 30 más 40 coseno de 60 por coseno de omega t, y entre estos dos saco de factor común el seno de omega t, lo que estoy haciendo es sumando todo, ¿vale? Y se me queda pues 20 seno de 30 menos 40 seno de 60. Lo he hecho esta operación ya la puedo hacer, y se me queda esto de aquí. Claro, alguien dice, vale, pues ya lo he sumado, eso es súper fácil. No, tú es que esto tienes que ponerlo de alguna manera en la forma general que hemos visto, que está por aquí, al principio, lo tienes que poner en esta forma general, ¿vale? Con una única función seno-coseno, para ver la amplitud y para ver el desfase. No puedes dejarlo aquí como algo por coseno omega t menos algo seno omega t, ¿vale? Tienes que pasarlo a la forma, pues, Vm coseno de omega t más phi, ¿vale? A esta forma tienes que pasarlo. Entonces, para pasarlo a esa manera, lo que tienes que hacer es multiplicar y dividir 44,72. Y alguien dice, ¿de dónde sale ese 44,72? Ese 44,72, si yo no me he equivocado, es simplemente la raíz de estas dos cosas al cuadrado. 37,32 al cuadrado más 24,64 al cuadrado, ¿vale? ¿Y por qué he hecho eso? Porque si divido y multiplico por 44,72, esto se me queda como el coseno de un ángulo y esto se me queda como el seno de ese mismo ángulo, ¿vale?
justo el ángulo es 33,43. Entonces, esto lo he sustituido por coseno 33,43, esto por el seno, y ahora ya estoy un poco más cerca de este de aquí, porque ahora esto tiene mucha pinta de ser el coseno de la suma de dos ángulos, ¿no? Porque es el coseno de un ángulo por el coseno de otro menos el producto de los senos. Pues esto es el coseno de la suma de dos ángulos. Y ya lo he pasado al coseno de omega t más 33,43. Y ahora ya sí lo tengo en la forma en la que estaba buscando. Y ahora puedo decir que la amplitud de esta señal de aquí, sinusoidal, es 44,72 y que el desfase de esta señal sinusoidal pues, es 33,43. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es alguien está ya pensando? Tú imagínate, si aquí hemos simplemente sumado dos tensiones y nos ha salido todo este chorizo de aquí, me he tirado por lo menos 5 o 10 minutos explicándolo. Imagínate cuando sea un circuito mucho más complicado de los que resolvíamos en los temas anteriores, pero con fuentes sinusoidales. Si yo ahora tengo que sumar 5 tensiones, entonces voy a llenar 5 folios casi haciendo relaciones trigonométricas. Por ese motivo fue por lo que surgió el concepto de fasor, que nos ayuda a hacer estas operaciones trigonométricas de una manera mucho más sencilla. Vamos a ver cómo es el concepto de fasor. El concepto de fasor, que a lo mejor lo habéis visto ya en alguna otra asignatura, no tengo claro, es un número complejo que te va a aportar información sobre la amplitud y el ángulo de fase de una función sinusoidal. Alguien dice, ¿y la frecuencia qué? ¿La frecuencia me olvido de ella? Pues en cierta... ¿Lo quieres ver así? Sí. ¿Por qué te puedes un poco olvidar de ella? Pues porque sé que todas las frecuencias van a ser exactamente... Uy, aquí me falta frecuencia. Porque todas las frecuencias van a ser exactamente la misma. ¿Vale? Entonces digamos que esa información no hace falta que la vaya a arrastrar. Y el concepto de fasor en lo que se basa en la identidad de Euler, que relaciona la función exponencial con la función trigonométrica como esto de aquí que hemos visto ya antes. Es decir, que si yo tengo una función sinusoidal de esta manera, yo puedo escribir esa función sinusoidal como la amplitud la he dejado tal cual y ahora he puesto este coseno de omega t más phi como la parte real de e elevado a j por omega t más phi. ¿No? Porque e elevado a j por un ángulo, pues es el coseno de ese ángulo más j por el seno de ese ángulo. Si yo me quedo solo con la parte real, pues me estoy quedando solo con el coseno, que es justamente lo que tengo a la izquierda. ¿Vale? Esta exponencial la he dividido en e por j omega t por e por j phi. ¿Vale? Y la representación del fasor es quedarnos con el valor. En muchos sitios veréis que los fasores, si consultáis distintos libros, puede ser que en los fasores algunos utilizan el valor máximo, pero en esta asignatura vamos a utilizar, para el módulo de los fasores, vamos a utilizar los valores eficaces. ¿Vale? Y después, digamos que esto de aquí, como que no necesito ir arrastrándolo, porque ya hemos dicho que la frecuencia va a ser la misma para todas las tensiones e intensidades, entonces me quedo solo con la otra parte. ¿Vale? Esta es una manera de representar el fasor, esta es la forma exponencial, que no la vamos a usar casi nunca. La forma polar todavía lo reduce más, se queda solo con el valor eficaz y con el ángulo, y esta es la forma cuadrática. ¿Vale? Estos de aquí son simplemente los números complejos. ¿Vale? Con los que habréis trabajado en cálculo. Son números complejos en su versión polar o en su versión rectangular. Se llama, que por aquí lo pongo, función rectangular. ¿Vale? Como te pongo por aquí, los fasores siempre los vamos a utilizar con valores eficaces. Puede ser que encuentres algún libro con valores máximos y eso no quiere decir que esté erróneo, pero es mejor que os acostumbréis por las cosas del tema 8. Es mucho mejor hacerlo con valores eficaces. Ahora vamos a hacer algún ejemplito. Entonces vamos a hacer el ejercicio justo de antes
¿vale? De sumar a estas dos tensiones, esta V1 y esta V2, vamos a hacerla con fasores en vez de hacerlo con relaciones trigonométricas. Y ya verás cómo es muchísimo más sencillo. Primero voy a pasar la función sinusoidal, esta de aquí, la voy a pasar a fasor. ¿Cómo la paso a fasor? El valor máximo, que es este de aquí, lo tengo que pasar a valor eficaz. ¿Cómo se pasa a valor eficaz? Lo he dicho por aquí por el principio. Esto de aquí. El valor eficaz es simplemente el valor máximo dividido entre raíz de 2. Por lo tanto, para pasar esto, pues 20 entre raíz de 2. Y este va a ser el módulo de mi fasor. Y después, la fase que tenga aquí, pues va a ser la fase de mi fasor. ¿Vale? Como veis, tampoco es demasiado complicado. Ahora cojo, ¿qué tienes tú que estás viendo en tu cabeza cuando ves un fasor de la tensión? Lo que tú tienes que estar viendo es que esto se corresponde con una señal sinusoidal de valor máximo 14,14 por raíz de 2 y con desfase, bueno, aquí el desfase me ha salido 0, pero si lo hubiera dibujado mejor, y con desfase menos 30 grados. Lo que tú tienes que ir viendo es que esto es una representación de esto. A mí me gusta decir a lo mejor en clase, que a lo mejor se os queda un poco más, como los códigos QR, ¿no? Este es el código QR, pero eso lo que está guardando es la información de un enlace, alguna web o lo que sea, algo así. Ahora pasamos la otra función de la tensión. Este 40 lo divido entre raíz de 2, me da 28,28 y este va a ser el módulo de mi fasor. Y los 60 grados va a ser la fase del fasor. Ya tengo aquí mis dos fasores. ¿Cómo calculo ahora el fasor este de aquí, VG? Pues simplemente sumo este fasor a este fasor. Como veis, los fasores, las funciones de las tensiones con el tiempo las estoy representando con letras así minúsculas y los fasores los estoy representando así con letras mayúsculas y cursivas. ¿Vale? Pues este fasor va a ser la suma de estos dos fasores. Como que la VG, esto que es simplemente la ley de Kirchhoff de las tensiones aplicada a esta malla, solo que ahora, en vez de operar con las funciones trigonométricas, como he hecho aquí, ¿vale? Aquí he sumado simplemente las funciones trigonométricas y vemos que ha sido un poco largo. Pues lo que voy a hacer simplemente es sumar los fasores. Sumo este fasor con este fasor. ¿Cómo se suman estos dos fasores? Como números complejos. ¿Vale? Pues sumo estos dos números complejos y me da este resultado. Y ahora tengo que deshacer el cambio y pasar de fasor a una función en el dominio del tiempo. ¿Cómo paso? Pues este número lo multiplico por raíz de 2 y me da el valor máximo. Y esta fase de aquí es justamente la fase que tengo aquí. Y esta omega ya es como es la misma para todo el mundo, nada. Si te das cuenta, el haber sumado, pasar esto a números complejos y sumarlos, lo puedes sumar con la calculadora o pasando a la rectangular o como quieras, nos ha facilitado muchísimo la operación, el saber la solución de ese problema, que es el saber la tensión de esta fuente. Y puede ser el motivo por el que todo el tema, estos temas, pues vamos a utilizar los fasores. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si le puedes dar el micro mejor y me lo cuentas. Que han venido a traer un paquete y no he podido escucharlo. Bueno, Antes del ejemplo este, he explicado algo de los fasores y no me he enterado. ya, pero es que yo llevo hablando 15 minutos de fasores. Si eres un poco más Sí, concreto, pero justo antes de poner el ejemplo este. esto de aquí, no sé, mírate el vídeo si no, hombre, que si te han traído un paquete. Vale, sí, eso es. Pero ya está, viendo eso ya. De todas maneras, lo único que he dicho aquí, lo más importante es que hemos pasado esto a números complejos que puedes usar en su forma polar o en su forma polar, que es esto de aquí, o en su forma rectangular, ¿vale? Y que ya, digamos que el resto de cosas que vamos a ir explicando se va a basar mucho en las operaciones con números complejos.
Vale. ¿Vale? Gracias. ¿Sí? ¿Alguna cosilla más? Y para los factores, como Sí. la suma de los factores, ¿cómo Sí. realizarlo? Bueno, eso es lo que comentaba, ¿verdad? Tienes que acordarte de cálculo. Yo creo, mira, por aquí está, aquí tenéis otra transparencia de cortesía sobre repaso de números complejos. De los números complejos, si os acordáis, era mucho más fácil sumarlos en forma binómica o rectangular que en forma polar. Porque en forma binómica, si tienes, por ejemplo, a su 1 más j por b1, y esto es un número complejo, es un factor, y este es el otro número complejo, pues era sumar las partes reales y las partes imaginarias. Entonces, digamos, la manera de sumar a mano, digamos, estos dos números complejos son primero pasarlo a forma rectangular y después sumarlas. ¿Cómo se pasaba de forma polar a binómica? Pues la parte real, que esto de aquí, era el módulo por el coseno del ángulo, y la parte imaginaria, el módulo por el seno del ángulo. Tenéis cómo se pasa de binómica a polar y de polar a binómica. Y aquí tenéis cómo se suma y se resta, normalmente más fácil en binómica, se multiplican y se dividen más fácil en polar. ¿Vale? Y este es un dibujillo en el plano complejo de un número complejo, ¿vale? Que se representa como un vector donde este es el módulo y esta es la fase. ¿Vale? Yo tengo totalmente garantía de que esto lo han explicado en algún momento. Entiendo que dependiendo de cada uno, pues algunos lo tengáis más fresco y otros lo tengáis un poquillo más olvidado. Entonces, para los que los tengáis un poquillo más olvidados, búscate los apuntes de cálculo, el tema de complejos, repásatelo, ¿vale? O míratelo por ahí en algún sitio. Aquí tienes como algunas cosillas, pero claro, no están todas. ¿Vale? Entonces, todo a partir de ahora, el resto de la asignatura, vamos a estar trabajando con complejos. ¿Vale? Entonces, es repasarlo si no queda muy claro. Por eso decía que esta era una clase un poco que no convenía perderse, porque si te la pierdes y viene el miércoles y empiezo yo aquí a poner números complejos, el que no haya venido hoy va a decir, ¿esto qué es? Ahora aquí una J, un ángulo, cree que se ha equivocado de asignatura. ¿Sí? ¿Alguna preguntilla más? Y esta también es otra de cortesía. Es cómo se suman números complejos y se restan números complejos en el plano complejo. Por ejemplo, si yo tengo este número complejo V1 y este V2, la suma de los números complejos en el plano es como si estuviera sumando vectores, ¿vale? Pues se pone uno a continuación del otro y este de aquí es la suma de dos vectores, ¿vale? Y alguien estará pensando, yo sé, en la audiencia, es que Salva se cree que somos tontos perdidos. Y es que esto, después en el diagrama fasorial, vamos a tener que usarlo y después no cae en esto, que es justamente esta de aquí, la suma de dos vectores de dos fasores en números complejos, la ley de Kirchhoff de las tensiones. Gráficamente se va a traducir en este de aquí. ¿Vale? La resta de complejos, ¿qué consiste? Pues si tienes que restar V1 menos V2, pues una manera de hacerlo era, pues le cambiaba el sentido y esto es menos V2, lo ponía a continuación de V1 y este vector de aquí es V1 menos V2. Y también en los complejos se podía multiplicar por J, que era como equivalente a adelantar 90 grados el número complejo, o dividir por J, que era el equivalente de restar 90 grados. ¿Vale? Entonces, esta transparencia de cortesía viene especialmente bien cuando hagamos, y volveremos a ella, cuando hagamos cosas de diagramas fasoriales. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que ahora venía un ejercicio ya, que llevo ya hablando mucho rato, ¿no? La ley de Ohm, como la hemos visto en los temas 1 y 6, era así. ¿Cómo se hace en régimen sinusoidal permanente? Pues es exactamente igual. Solo que ahora en vez de tener funciones en el dominio del tiempo,
tenemos fasores, ¿vale? Esta V se transforma en este fasor, esta I se transforma en este fasor, la R es la misma. La ley de Kirchhoff de las intensidades, antes la hemos visto como la suma de funciones en el dominio del tiempo, y ahora la vamos a ver como la suma de fasores, pero la ley de Kirchhoff es exactamente la misma. La ley de Kirchhoff de la tensión, lo es exactamente lo mismo. Si te da una vueltecita por cualquier malla, la suma de tensiones tiene que ser igual a 0 y se traduce exactamente igual a fasores. Ahora, acuérdate que estos números de aquí son números complejos y tienen su módulo y su fase. ¿Vale? Y alguien dice, yo no sé exactamente a lo que se está refiriendo. Pues lo vas a ver en 5 minutos, lo vas a experimentar en tus propios casos. Entonces vamos a hacer el ejercicio 7.1. Y alguien dice, adiós, estoy teniendo un déjà vu. Este circuito ya lo he visto. Hace un mes o así, un poquillo más de un mes. Lo has visto porque es exactamente el mismo dibujo que el del tema 1, ¿no? Mira, me ha salido aquí. Es exactamente este mismo dibujo. ¿Vale? Exactamente el mismo. Lo que pasa es que ahora estas intensidades y estas tensiones de aquí ya no son numeritos como eran antes. Antes esto era pues 1 voltio, 5 amperios, cosas así, sino que ahora son fasores. ¿Ves? Y cada una de las intensidades tiene su módulo y su fase. ¿Vale? Todo esto. Entonces, os voy a dejar, y así descanso un poquillo, os voy a dejar 12 minutos para que contestéis a esto de aquí. Bueno, como va a ser un poco largo, si queréis vamos a hacer solo el apartado A y B. ¿Vale? Después el resto lo hacéis en vuestra casa. Vamos a calcular el A y el B. Voy a dejar 5 o 10 minutillos. ¿Vale? Voy a ir a por agua. Me estoy quedando.
¿Alguien ha resuelto el apartado A? Si podéis poner por el chat cuánto ha salido el resultado. Hay algunos les ha dado el resultado 0, ¿vale? Esto es lo importante, así que todo el mundo con las orejas bien abiertas, ¿vale? Uno de los fallos más típicos en los temas estos de alterna, ¿vale? Si nosotros tenemos por aquí, esto es continua, ¿vale? Esto es en continua. Si nosotros tenemos que por aquí se van 5 amperios en continua y por aquí se van 5 amperios en continua, ¿vale? Pues obviamente por aquí viene 10 amperios. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho ha sido aplicar aquí la ley de Kirchhoff de las intensidades. ¿Cómo tienes que ver esto si lo vemos en el dominio del tiempo? Porque tú aquí tienes una señal, por ejemplo, vamos a llamar a esta I sub 1, esta I sub 2 y a esta I sub 3. ¿Vale? Esto aquí tendría 5, esta es la intensidad en amperios. Aquí tendría la I sub 1, que justamente te coincide con la I sub 2. Por lo tanto, si sumo estas dos señales, pues me daría una señal aquí I sub 3. ¿Vale? Esto es en continuo. Esto todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo hace bien. Ahora nos vamos a alterna, que es lo que le ha pasado por aquí a Jorge, a Álvaro y a Hans. Ahora por aquí se van 5 amperios con fase 25, 5 con fase creo que era 225. Y ahora resulta que la intensidad que te viene por aquí, que es la que te pedían, que creo que era la I sub 2. Esta es ahora la I sub 2. Voy a poner los mismos nombres, I sub 1 y I sub 3. No, espérate, 45 y 2 por 5. 45, esta es la I sub 1 y esta es la I sub 3, ¿vale? Ahora tú sumas estas dos, aplicas aquí la ley de Kirchhoff de las intensidades, es decir, ahora pones I sub 2 también es igual a I sub 1 más I sub 3 y te sale 0, lo cual es un poco confuso. Dice, bueno, si por aquí se van 5 amperios, es decir, tú si ponemos aquí un amperímetro, este amperímetro te mide 5 amperios. Si ponemos aquí otro amperímetro, este amperímetro te mide también 5 amperios. Y si ponemos aquí otro amperímetro, este amperímetro te mide 0 amperios. Dices, ¿cómo va a ser posible? Si por aquí se van 5 y por aquí se van 5, ¿cómo es que por aquí pasan 0? Y esto es uno de los fallos de alterna, ¿vale? Y es que en alterna no se pueden sumar las intensidades como patatas. En continua sí. Dices, si yo tengo 5 patatas y me dan otras 5 patatas, acabo con 10 patatas. Si sumas como patata aquí, está bien. Eso es lo que llevamos haciendo en toda la asignatura. Ahora aquí, en la alterna, no se pueden sumar como patatas. Si tienes 5 patatas y te dan otras 5, acabas con 0. ¿Vale? Dice, ¿eso qué me está diciendo este hombre? Yo no me estoy ni enterando de lo que está diciendo de las patatas ahora. Es lo que he comentado al principio. Esta intensidad y sus 3, voy a dibujar esta primera. Vamos a ver. Bueno, no voy a dibujar el origen 0, sino no va a salir. Esta ISO 1 la voy a pintar en azul. ¿Vale? Entonces la ISO 1 ahora es esto. Esto es fase 45. ¿Eso qué significa? Es lo que te comentaba antes del QR. Tú lo que tienes que estar viendo en tu cabeza es que eso equivale a una función sinusoidal de este tipo. ¿Vale? Donde este valor de aquí máximo es 5 por raíz de 2. Ya hemos dicho que en los fasores vamos a trabajar con valores de eficacia y por lo tanto el valor máximo hay que multiplicar por raíz de 2.
Y ahora esta de aquí, que es la I sub 3, tiene da la casualidad, bueno, eso le tiene que pasar a todo el mundo, porque aquí he puesto alfa y aquí he puesto el mismo alfa. Da la casualidad que tiene la misma amplitud, es decir, que va a llegar aquí al mismo sitio y por abajo también al mismo sitio, pero está desfasada justo, fíjate, 225 menos 45 te da justo 180. Es decir, que estas dos funciones sinusoidales están desfasadas 180 grados. Es decir, que cuando esta está en el máximo, esta está en el mínimo, a ver si me sale aquí esto medio bien. Cuando esta está en el mínimo, esta está en el máximo. Cuando esta está en el máximo, en el mínimo. Así. Esta es la I sub 3. Con una amplitud exactamente la misma. Obviamente aquí, en cada instante de tiempo que tú hagas la diferencia de estas dos, va a salir 0. Perdón, la suma. La estás sumando porque una sale positiva, la otra es negativa. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando tú sumas los fasores de I sub 1 e I sub 3, te sale que la intensidad que pasa por aquí es 0, porque están desfasadas de tal manera que se anulan para todo instante de tiempo t. ¿Vale? Es decir, que los amperios y los voltios tampoco en alterna no se pueden sumar como las patatas. ¿Vale? Y yo sé que esto parece así, que alguno estará diciendo aquí. Pero esto, o sea, el que hace esto en un ejercicio, el que me dice por aquí van 5, por aquí van 5, por lo tanto por aquí van 10, os vayáis a creer que son pocos los que hacen eso, son bastantes. La persona que hace eso en un ejercicio alterna, no es que solo tenga un 0 en el ejercicio alterna. Es que si yo estoy corrigiendo, me pongo a saco a mirar al resto de ejercicios para hacer todo lo que esté en mi mano para que repitáis la asignatura, porque es que eso es básico de esta asignatura. En alterna, los fasores representan señales sinusoidales y que no las puedes sumar como si fueran patatas. Tienes que sumarlas con su fase. Y ese es el comentario este de aquí, de no te olvides de su fase. ¿Vale? Así que no sé si hay alguna duda de esta. ¿No? ¿Seguro? El apartado B, no sé, saldrá otra cosa. Después el resto, que si este es el tema más peliagudo de el tema más peliagudo de los fasores y tal. Como pregunta por ahí Jorge, claro, ahora los problemas, por ejemplo, en el ejercicio 7.2, pues te pedirá, pues por ejemplo, aquí te pide el apartado A, el valor máximo. El apartado B, la frecuencia. El apartado C, la fase. Es decir, que lo podrán preguntar de distintas maneras, como dice por ahí Jorge. ¿Ves? Por ejemplo, aquí pues te piden también valores máximos en unos apartados y claro que no podéis, en la aplicación, no podéis meterle 1 más 2j y cosas así, ¿vale? Solo podéis meterle números reales. Entonces, ¿veis? Todos los ejercicios están puestos con pues, la parte real o la parte imaginaria y cosas así. ¿Sí? ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues para acabar la clase, lo último que vamos a hacer, vamos a ver si me da tiempo a corregirlo. Os voy a dejar 10 minutillos y en los últimos 5 lo corregimos. Es que hagáis el ejercicio 7.2. ¿Vale? Y uno dice, adiós, yo he vuelto a tener un déjà vu. Yo esto ya lo he visto. Este es el primer ejercicio o el segundo del tema 3, creo. ¿Vale? Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en el tema 3 tenía aquí una tensión, era una tensión de continuo, era un valor concreto, era 10 voltios, lo que sea, y ahora tienes una señal sinusoidal que es esta que te estoy poniendo aquí arriba. ¿Vale? Sin embargo, las ecuaciones van a ser las mismas. ¿Por qué? Pues porque si ahora te vas tú a tu libreta y te buscas el ejercicio 3.1, 3.2, no me acuerdo, pues verás que lo único que usaste en ese problema, si me hiciste caso, fue la ley de Ohm,
la ley de Kirchhoff de las tensiones y la ley de Kirchhoff de la intensidad. Esas fueron las únicas tres cosas que usaste. Y acabamos de ver aquí, en teoría, que la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de la intensidad y la ley de Kirchhoff de las tensiones, es que vaya, básicamente es solamente lo mismo. Solo que ahora en vez de sumar funciones del tiempo, sumo factores. Que las ecuaciones van a ser exactamente las mismas que las que usaste en el tema 3.2, ejercicio 3.2, ¿vale? Entonces, resolverlo, plantear si queréis las ecuaciones, intentar resolver algunas de las intensidades enteras y ahora lo comentamos en 10 minutos. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, podéis comentarlo por aquí. Cuando lo hayáis terminado, pasármelo si podéis al email y lo corregimos, ¿vale?
¿Hay alguien que me lo haya contado, aunque sea con opciones planteadas? ¿No le ha dado a nadie tiempo? ¿Hay alguien ahí? Bueno, vale, entonces no sé si hay alguna duda en concreto con el 7.2. Cómo plantearlo, si no, quiere decir, la dificultad de este ejercicio está en pasar esta fuente de tensión a fasor, y una vez que lo pasas a fasor, tienes que plantear básicamente las mismas ecuaciones que tienes del tema 3, ¿vale? Y después resolverlo. Si os parece, entonces, os dejo que lo termine en el CASA el 7.1 y 7.2, ¿vale? Y bueno, si os quedáis atrancados o no os sale o lo que sea, pues escanearlo y enviármelo, tanto 7.1 como 7.2, y mañana los corregimos al principio de la clase, ¿vale? Ok. Venga, pues entonces nos vemos mañana. Hasta luego.